voy a pasar a que compartamos con Isidro y a escuchar a él, pero quería enseñaros este libro porque este fue mi primer contacto en la distancia con el trabajo de Isidro. Yo estaba trabajando en Madrid en esta época, había ido a buscar cierto tipo de trabajos que solo puedes tener cuando vas a Madrid a currar y tal. Y de camino a casa, de camino al estudio y de camino a casa, siempre iba caminando, me pasaba y me encontraba los MUPIs. ¿Sabes lo que son los MUPIs? Se llaman estos cacharros que monta JCDecaux, estos carteles publicitarios que hacen que ahora Valladolid sea igual que París y que la línea de Vitigudina y todo parece lo mismo. Y ahí estaban los carteles que Isidro en aquella época hacía para el Centro Dramático Nacional. A la sazón yo vivía como un actor también, con lo cual prestaba mucha atención a este tipo de cartelería. Y me gustaba mucho. Y lo que más me gustaba era que alguien pudiese hacer un cartel con nada. Con poco. Sí, poco. Sí, con nada. Oye, tienes que hacer un cartel, ¿vale? ¿Qué fotos tenemos? Los diseñadores de hoy en día lo primero que dicen es ¿qué imágenes tenemos? No tenemos imágenes. Yo no sé si aquellos primeros trabajos con siluetas salieron de eso o de una búsqueda tuya. Venía de antes, sí, venía de un trabajo realizado. Es una herencia de mi formación. Tiene que ver con el estudio de Beret. Yo me formé junto con Carol posteriormente, no coincidimos en el estudio de Beret, pero digamos que los dos somos hijos putativos de Beret, que es un grandísimo diseñador. En este momento es conocido, pero que es fundamental en la construcción del imaginario gráfico de este país y en la construcción del pensamiento gráfico de toda una generación de diseñadores. Voy a hacer un pequeño inciso porque quiero dar las gracias a Paco Gonzalo por haberme invitado, a todo el equipo. Me siento verdaderamente afortunado de estar aquí, de compartir espacio con todas vosotras y vosotros. Y ha salido en muchas ocasiones el teatro y a lo largo del día Ana, Paula vienen del teatro, han trabajado con el teatro y mi vínculo con el teatro es muy estrecho, ¿no? Volviendo a la pregunta de dónde viene mi formación, que es una formación muy extraña, muy casual, muy azarosa, pero fundamentalmente yo me construyo como mi pensamiento gráfico se construye, se forma fundamentalmente gracias a la estancia que realizó durante prácticamente 2 años en el estudio de Beret en Barcelona. Él me abre las puertas a una forma de pensar muy concreta. Y en el estudio que coincidí con Petra Esbel y no recuerdo ahora el nombre de mi compañero, hacíamos una cosa que ellos llamaban chuflas, que era la reducción sintética de elementos icónicos a una sola tinta. Y nos encerrábamos en una máquina, se llama la Remaster, que es una gran máquina de fotografía muy grande que requiere de todo un proceso, es una máquina fotográfica para hacer reducciones y ampliaciones, y trabajábamos mucho desde la síntesis. Eso fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Y se quedó ahí aparcado. Y cuando tuve la oportunidad y la gran suerte y la gran fortuna de hacerme cargo de la parte estética y de la programación y de la comunicación gráfica del Centro Dramático Nacional, eso nació, eso salió. Ya estaba, pero cobró una dimensión diferente. También es cierto que hay todas esas... Yo no invento nada, soy un recopilador de otras cosas, ¿no? Las cosas están, vuelan, y uno lo que hace es cazarlas al vuelo para apropiarse temporalmente de ellas y luego dejarlas escapar, ¿no? Que fluyan. Ahí está Joan Rosa, fundamental.
O sea, en esa conjunción de elementos. Joan Brossa lo hace en un aspecto poético, mágico, pero en esa desubicación objetual de los elementos y la transformación a través de pequeñas metamorfosis o variaciones o conjunciones. Ahí se producen esas paradojas y esas metáforas visuales que a mí tanto me interesan. Entonces, está por un lado la parte icónica peretiana y por otro lado está la cuestión semántica y poética de Joan Brossa, que ya digo, no invento, sino que me apropio de alguna manera de ellas para conformar toda esa primera temporada, esas dos primeras temporadas para el Centro Dramático Nacional. Para tener tan práctica la síntesis, te explayas bien. ¿Cómo vamos? Joan Brossa, al que se refiere Isidro, supongo que muchas personas aquí conocen su trabajo. Isidro se acaba de definir un poco como una especie de antropófago cultural, absolutamente, que se va alimentando de todo aquello que ve y que no sé si te ocurre lo mismo, pero yo siempre he pensado que en todos los escaparates feos siempre hay un objeto bonito. Sí. Sí. El lugar donde más tesoro se encuentra es en los chinos. Objetos inauditos, que no esperarías nunca jamás, ¿no? Un chino es un bazar de curiosidades repleto de absolutas majaderías que yo recurro mucho a los chinos. Sí. Dentro de las cosas que pueden salir del camino, ayer hablábamos un poco sobre cómo al introducirnos en nuevos espacios se nos sugieren nuevos movimientos, ¿no? Tú llegas a un sitio que no conoces y dices, esto debe ser presentarse, voy a estar aquí o voy a caminar hasta allí, al fondo. Dentro de ese proceso de adentrarte en una escena, un escenario, un paisaje, ¿qué tipo de cosas te fijas más? O sea, tú simplemente te abandonas y te sorprendes a veces, recibes una emoción y entonces fijas eso, lo guardas en la bolsa y ya saldrá más adelante. Sí, tengo un espíritu acumulativo, no coleccionista, porque el coleccionista es metódico. Yo carezco de orden de método, pero sí que me gustan las acumulaciones, un poco a la manera de Homer Serna y su gabinete de curiosidades, ¿no? Que recoge todo tipo de cacharrerías, las coloca totalmente al azar y esos elementos establecen relaciones entre ellos que son relaciones únicas. A mí me gusta este juego de lo que llamaba Orson Welles benditas casualidades, ¿no? O la sincronicidad de Jung, que son las casualidades significativas, que se producen de jarana al azar. Y tú estar atento a qué es lo que pasa. Y aquí hay una cosa de la autoría, y es hasta qué punto tú eres autor de lo que pasa afuera, o no. Yo no soy autor. Yo estoy atento y recojo el 50% de mi trabajo consiste en prestar atención a lo que sucede fuera en el extrarradio y ahí estar a esas conexiones que se producen de forma muy ajena, poder darles una singularidad, poder llevarlas al terreno de la comunicación, de la poética, de la gráfica. Entonces, si yo como espectador, o como lector, o como observador de tu trabajo, no llego al fondo de lo que tú me quieres contar, pero lo que tú me cuentas me sugiere, de repente es algo en otra dirección y tal, tú ya has conseguido algo que me imagino que te satisface. Es decir, estás haciendo un trabajo educador, sugerente. Sí, porque una de los peligros de la ilustración y del diseño es dar respuestas. Es lo peor que se puede hacer. Porque se cierra el enigma, no hay posibilidad de construir el mensaje. Tú cuando dejas abierta la puerta, si en vez de dar respuestas planteas interrogantes,
el espectador se siente obligado a cerrar el interrogante. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está contando? Y eso es muy bonito, porque en muchos casos las respuestas ajenas son infinitamente más válidas que las propias. Y a veces ocurre que cuando te explican los propios carteles, dices, te quedas con la explicación del otro. Hombre, claro, sí, por supuesto. Sí, estaba así, estaba pensado de esta manera. Tenía algunas notas por aquí. Verás, tenía una frase anotada aquí de Machado, de su alter ego de Juan de Mairena, que dice: vivimos en un mundo esencialmente apócrifo, en un cosmos o poema de nuestro pensar, ordenado y construido, todo eso sobre supuestos y demostrables. Y dice más adelante, y el hecho, digamos, de pasada, de que nuestro mundo esté todo cimentado sobre un supuesto que pudiera ser falso, es algo terrible o consolador. Me gustaría que nos adentrásemos un poco en estas cuestiones que tú lo acabas de comentar. Si te dan algo cerrado, te dan algo como te lo presentan como una certeza, tú no tienes espacio, no te estás dejando espacio para pensar. Entonces, me gustaría conocer tu opinión acerca de eso, de la certeza y de la mentira, que puede ser un revés de la certeza, pero no necesariamente. No, hay una demonización de la mentira, y hay diferencia entre la mentira y el engaño. La mentira es altamente creativa. O sea, mentimos para construir ficciones y construir realidades paralelas, y la mentira es el principio de la fantasía, del imaginario. Claro, la fantasía parte de la mentira, ¿no? Pero la realidad, empezar a plantear la realidad también, es empezar a poner en duda qué es la realidad, porque la realidad es una supuesta objetivación de lo que sucede, pero es un lugar común, es el espacio de la confluencia de muchos puntos de vista distintos. Pero no sabemos verdaderamente qué es lo real, ¿no? Qué es lo certero. Yo dudo de las certezas, y yo dudo de la gente que tiene respuesta para todo. Esto es un dogma de fe, la fe es un dogma de fe, no te permite dudar, y cuando tienes fe, crees. Y ya se acaba. Eso tranquiliza mucho, pero no te permite transitar de una manera fluida. La duda es muy incómoda, propicia el miedo, la incertidumbre, el pavor, pero te obliga a desplazarte continuamente. Y nuestro trabajo como creadores se debe alimentar de la duda constante. Yo creo, por lo menos en mi caso, la duda está siempre presente. De cada encargo me veo obligado a buscar aquellas respuestas que están fuera de mí, que yo no tengo. Entonces eso me obliga a ir a buscar las respuestas, a encontrar caminos distintos, a abrir puertas diferentes. Una de las personas que las quiero, tenía 8 años cuando conocí, ahora ya tengo 24, y un día estábamos hablando en casa y yo le dije, bueno, es que esto es una acción. Y me dice, ¿una acción? ¿Qué es una acción? Es una verdad incuestionable, como que el sol sale todos los días por el este y se pone por el oeste. Y ella me miró y me dijo, yo no estaría tan seguro. Y desde entonces lo he incorporado a mi forma de ver las cosas, ¿no? Cuando tú analizas algo y dices, esa mesa es azul, bueno, es azul por arriba, por abajo, y si le doy la vuelta, y sí. Entonces, ¿qué importancia crees que tiene cuestionarse todas las cosas para poder entender el mundo actual, la coyuntura mundial en la que estamos perdidos? Es que el mundo actual no lo entiende ni Dios. O sea, tendría que bajar a explicarlo, ¿no? Desde luego, o sea, si tenía algún tipo de opción desde mi pensamiento totalmente ateo,
había una duda sobre la existencia de una divinidad, viendo la actualidad, desde luego, ahí lo tengo muy claro. No puede haber un Dios tan cruel como para montar un tinglao, para montar el desastre en el que estamos viviendo en este momento. O es una prueba de mal gusto, también puede ser. Todos esos aprendices de Dios, esos gobernantes que rigen este mundo, nos fijan esos conceptos, esos axiomas, esas cosas incuestionables, como las banderas y las fronteras. ¿Qué piensa un viajero como tú? Un viajero a veces de más larga distancia, a veces de más corta distancia, a veces me imagino que viajas también por el interior del estudio o saltando directamente en casa. ¿Qué piensa un viajero como tú de las banderas y las fronteras? La bandera es un trapo, es un trapo de colores, es una servilleta. Que tiene un valor identitario, pero tiene lo que construye son pensamientos impermeables. Yo también dudo y sospecho de los nacionalismos, de todos los nacionalismos. Entiendo que hay un apego hacia lo local necesario por unas cuestiones culturales y por unas cuestiones de pensamiento, de construcción identitario del pensamiento cultural, ¿no? Pero más allá de eso, el elaborar las banderas para generar territorios que, confrontados con otros territorios, pues no deja de ser un acto político perverso. Cuanto más viajas, más te das cuenta de que la diversidad es lo que nos une. Y que en vez de ser diferentes porque somos distintos, no, es la diversidad la que nos hace iguales. En el fondo, todos los seres humanos nos movemos prácticamente por lo mismo y por cosas súper básicas, ¿no? muy esenciales. El amor es prácticamente lo que nos mueve, lo que nos conmueve. Y el ser queridos. Uno busca ser querido siempre, allí donde se encuentra. Creo que me comentabas antes que alguien te había dicho, escribimos para que nos quieran más. Entonces, el amor, quizá creamos también para conectar con otras personas, ¿no? Si somos conscientes con algo y pensamos en rediseñar esta sala, este espacio y lo orientamos de otra manera, quizá lo que estamos buscando es conectar con otros iguales o con otros semejantes, o con otras alteridades. En esa diversidad donde probablemente se salgan las conexiones más gozosas. Claro, el otro te devuelve el espejo. Cuando no hay posibilidad de diálogo, cuando es un monólogo compartido, pues no hay diferencia de punto de vista. Es justamente el otro el que te devuelve tu propia... te conforma como ser humano, ¿no? Cuando te ves no reflejado, sino que te ves confrontado. Y entonces pones en duda todas tus certezas. Y haces una lectura crítica de ti mismo. Eso es magnífico, ¿no? El estar siempre deconstruyéndose. Eso es bueno. Estábamos hablando de diseño, ¿no? Marisa Lavín, que es profesora de diseño y que ayer en el Centro fueron anfitriones de Isidro, en el módulo de diseño del Instituto de la Galicia. Y mi mujer, su marido y yo somos amigos, y en ocasiones hablando con Marisa, que tenemos puntos de vista sobre algunas cuestiones y tal, yo le digo algo y ella me dice, sí, y yo, vaya, no estamos de acuerdo en algo, pero creo que es muy positivo darte cuenta de que estás hablando con otras personas que pueden ver algo de una manera totalmente distinta. Y sí, también.
Quizá en el último cuarto de la charla entendáis el porqué de la pregunta sobre las fronteras, porque Isidro hablará de un tema bastante interesante, muy actual desgraciadamente, sigue siendo muy actual desde hace muchísimos años. Pero ahora seguimos un poco con este paseo, con este juego, y me gustaría preguntarte acerca de lo que tú crees que fue tu infancia. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de influencias o cosas llamativas había en tu infancia que crees que han construido un poco tus cimientos? No las recientes profesionales, aquí las miras, pues lógicamente a Joan Brossa y a Peretti y a un montón de profesionales, pero ¿y de niño? Sí. La no pertenencia, la desubicación. Mi padre era militar y cada 3 años lo cambiaban de destino. Entonces yo nací en Madrid accidentalmente, pasamos 3 años, estuvimos viviendo en Alcalá de Henares, luego nos fuimos a las Palmas de Gran Canaria, y allí saltamos a la península del Alcoy, luego a Alicante, después finalmente nos fuimos a Zaragoza y yo siempre he tenido un peregrinaje por distintos lugares de la geografía. En Zaragoza estudié teatro, me fui a París a hacer una especialización en pantomima en la escuela de Jacques Lecoq, luego volví, cambié el teatro por el diseño, me fui a hacer dibujos animados a Valencia, una serie de animación que se llamaba Puldas, con Calpul Misson, y volví a Zaragoza y bueno, en Barcelona y luego finalmente con Elena, mi pareja, también por una casualidad de la vida, porque ella sacó una plaza de funcionaria en justicia y pedimos un destino en el que había una posibilidad y una opción por la proximidad con sus padres y nos fuimos a Huesca, pensando que era algo pasajero, pero ya nos quedamos ahí, ¿no? Mi infancia ha sido el tránsito constante y la obligación de generar instrumentos para poder integrarte en el grupo de amigos, porque tú siempre eras el de fuera. Llegabas de fuera. Me acuerdo que me llamaban Canario cuando estaba en Alcoy, y porque hablaba raro, y porque venía de Canarias, ¿no? Y cuando llegué a Zaragoza me llamaban Che, porque una expresión que se dice en Alcoy es Che. Y yo no decía, no paraba de decir Che, y me llamaban Che. Yo nunca fui Isidro, siempre tuve un mote. Luego me llamaban el eléctrico, porque no paraba de moverme. Entonces, bueno, he ido encadenando nombres distintos en función de los lugares que iba ocupando. Después de tanto trasiego, de tanto cambio de domicilio, de cultura, claro, de lugar, haya una lengua local o no, hay una cultura distinta. ¿Con cuántas cosas, si tú tuvieras mañana como vosotros, por ejemplo, tuvieses que cambiar vuestra casa, cuántas cosas esenciales crees que podrías hacer? ¿Podrías trascender hasta el punto de dejar atrás todos los objetos y empezar a acumular nuevos objetos? Sí, los objetos, digamos que no cumplen una función utilitaria en mi caso. O sea, yo no tengo mucho apego. De hecho, no tengo una visión artística sobre mi propio trabajo. Mis objetos son trampas, porque solo tienen una cara. A pesar de que sean volumétricos, yo los concibo como yo tengo un pensamiento escenográfico, y entonces el patio de butacas tiene una visión frontal. Yo cuando fotografío sé que eso va a ser, ese objeto va a tener ese punto de vista y la parte de atrás es innecesaria, con lo cual está como las escenografías. La parte de atrás es falsa, no tiene finalización. En ese sentido, el objeto es transitorio, no permanece, porque es mutable. A veces alguna cosa que ha cumplido su función puede cumplir otra función en un momento determinado, ¿no? Y no les tengo un apego excesivo, o sea, podría prescindir de ellos
perfectamente, y que no podría prescindir de mi pareja, ni de mis hijos. A ellos que me llevaría a una isla desierta, ¿no? O me los llevaría conmigo. Digo lo de los objetos, aunque esa pregunta con esa frase exactamente de que te llevarías a una isla desierta, pues algo muy socorrido en las entrevistas, pero no lo he preguntado por eso, porque el asunto del que va a hablar después me hace pensar en lo rápido que toda nuestra existencia puede cambiar, ¿no? El otro día con el apagón, que todos experimentamos, entonces la gente se ha replanteado muchas cosas, no tener una mochila debajo de la cama, pero y pensaba qué acomodados estamos y qué superficial resulta casi todo cuando piensas que la gente en cuestión de 3 horas puede guardar 4 cosas en una maleta pequeña y salir sin saber cuándo va a llegar a algún sitio. Hay una perversión en toda esta situación en la que estamos. Hay una manipulación muy grande, ¿no? Hay una instauración del miedo del ser humano a nivel global que ya ha calado profundamente y que nos hace muy vulnerables. Y esto es de una maldad por parte ya no solo de los gobernantes, sino del sistema económico que nos tiene como peones, nos tiene secuestrados. Y el miedo es un gran desactivador, ¿no? Esto de la mochila me parece verdaderamente perverso. Puedes prescindir de todo, pero plantearte la supervivencia inmediata durante 3 días, pues mejor me muero. ¿Qué quieres que te diga? Si me voy a morir cuanto antes mejor. Mi padre decía una cosa que la entendí con mucho tiempo después. Mi padre, que era militar, ¿no? Era de Castellón y él se cagaba en los demonios. Me cago en los demonios del infierno. Ese era uno de sus juramentos y el otro era me cago en la ley marcial. Se cagaba en los diablos del infierno como creyente y luego como militar se cagaba en la ley marcial. Yo de niño no lo entendía y pensaba, hostia, pobre marcial. Este señor para que mi padre... Pero luego lo entendí, ¿no? Entendí, claro, mi padre sabe perfectamente qué es esto, en qué consiste la ley marcial. Y ahora la ley marcial ocupa un terreno muy grande de nuestra vida. Nadie dice nada, apenas hay voces contra los planes de rearmamiento de Europa. Que rearmarse y invertir dinero en armas a quien beneficia realmente, ¿no? Y parece que es una necesidad global en este momento. Y bueno, empezamos a estar casi en una realidad muy marcial, ¿no? Muy conflictiva. Sí. Ya veis que empieza en sus opiniones a dejar ver un poco que es una persona crítica. O sea, crítico no es ser crítico no es ser un metete, ser una persona molesta, ser un informe, sino plantearse las cosas. Os comento, no sé si alguien fue en la anécdota, pero Isidro recibiendo un premio nacional con el que entonces era el rey y ahora es Rodolfo Guido, leyó un poema de Gloria Fuertes en contra de la guerra y curiosamente parece ser que el propio Juan Carlos Borbón aplaudió. No sabía dónde estaba. Yo creo que no sabía lo que aplaudía. Recordaba la anécdota estos días a cuenta del actual rey, su hijo, que ha aprobado las posiciones del rey y que estaba Mauthausen
con un fondo de banderas republicanas y era todo como muy... Era poesía pura, sí. Visual. ¿Qué crees o qué idea tienes sobre ese miedo que nos atenaza y que nos impide adoptar posiciones más críticas, más públicas o dejar ver nuestras opiniones, ¿no? Parece que tenemos un miedo terrible. Vas a una asociación de diseñadores y bueno, sí, estamos asociados y tal, pero no molestemos a la administración pública porque luego igual no llega a dejar. Claro, el miedo se ha ido desplazando, ¿no? Hemos pasado de lo políticamente correcto, por precaución, para no molestar a nadie, no molestar a las minorías, ya a la represalia. Entonces, por un lado está lo políticamente correcto, que nos impide... o sea, que nos hace muy prudentes con nuestras manifestaciones, que no está mal, tampoco, pero entonces esto tendría que ser aplicado a todo el arco del pensamiento, tanto de izquierdas como de derechas. Parece que lo políticamente correcto solo afecta a las personas de pensamiento progresista, porque el resto pueden decir lo que les dé la gana, porque la palabra y el concepto de libertad ha cambiado de lugar. Ha cambiado de bando, no me gusta hablar de bandos, pero ha cambiado de lugar, ha cambiado de territorio. Y entonces lo libertario se ha ido al extremo completamente opuesto. El problema del miedo en este momento son las consecuencias. Y nos tienen, somos rehenes de las posibles consecuencias, porque todos... La tecnología se ha infiltrado en nuestra vida y estamos muy pendientes de lo que puede pasar si nos expresamos con claridad frente a distintas cuestiones, ¿no? Y lo que puede pasar, efectivamente, es que te quedes sin trabajo, que le está pasando a muchísima gente en Estados Unidos, que ha pasado en muchos lugares, ¿no? Y esa demostración de pensamiento crítico, o por lo menos de posicionarte socialmente, políticamente, pues tiene consecuencias. Y esto lo que propicia pues, no es un pensamiento único, es aterrizar a la población y acallar a todo aquel pensamiento disidente. Y por otro lado están toda la tecnología que propicia un pensamiento ultraconservador que se ha convertido en revolucionario. Esto es una locura absoluta. O sea, ser revolucionario en este momento es ser un tío de extrema derecha, ¿no? Con un pensamiento totalmente reaccionario, parasitario, que frena el progreso, que frena el avance, que frena todas las conquistas sociales. Vaya, pues ¿dónde está la revolución, no? Hace apenas 4 o 5 años paso por delante de una oficina del Banco de Santander y tenía un cartel de esos con publicidad sobre sus propios productos, su propia línea de negocio. Y habían escrito en letras rojas, en un cartel blanco enorme, revolución. Sí. Ahí te deja. El Banco de Santander hablando de revolución, un cartel con una tipografía muy de la época soviética. Era un poco más pero la palabra revolución escrita en rojo, no sé. Ha cambiado de territorio. Sí. Con toda esta... no sé si hablar de con toda esta imposición, sobre todo de los mercados, alguien como tú se plantea en un momento dado hacer un libro como el libro de T. Lo comento porque si no lo conocéis creo que os deberíais asomar a esas páginas. Es un libro hermoso, pero lo que más me gustó, se lo conté a Isidro, había visto una entrevista, no una entrevista, la presentación que hicisteis del libro en Zaragoza. Y lo que más me gustó, bueno, prefiero que lo cuente el cómo no tenía nada y de un paseo fortuitamente sale una cosa y entonces decide, a pesar de la dictadura de los mercados y de las imposiciones de las editoriales y todas estas cosas, en aquel momento decide hacer lo que le da la gana. Entonces,
Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de ese libro, pero breve porque el libro del que tiene que hablar después hay que dejarle tiempo para que lo hable y lo presente. El libro del té nace de una presentación en Salamanca, que creo que estaba muy bien, la habías leído, y a una presentación dentro de era un congreso de ilustración, ¿no? En Salamanca. Y entre otros trabajos presenté el proceso de creación de un jardín. Un jardín lo había publicado Arianna Spiloni, y cuando termina la charla viene un editor que estaba en Zorro Rojo en ese momento, Martín Edelson, y me dice: me ha encantado, podemos hablar un momento, tal. Y entonces él es un hombre que está muy apegado a la cultura japonesa, que es bebedor de té, le encanta todo el orientalismo en general, y deja caer, tenemos que hacer algún proyecto juntos, tal, y no sé qué. Bueno, pasa el tiempo, pasan los meses, me llama por teléfono y me dice: tengo el proyecto, a ver si te interesa. El proyecto es el libro del té de Okakura, y me gustaría que te hicieses cargo de la edición, del diseño editorial, no solo de las ilustraciones, sino del libro, de la construcción del libro. A mí no hay nada que más me guste que trabajar sobre la conformación de ese espacio, de ese territorio que es el libro, ¿no? Antes hablaba Paula de que se edita bien o se edita mal, y que el libro es un todo. El libro no es la lectura, el libro es el espacio físico, es el territorio con el que te enfrentas. Y ahí está el papel, el olor, el formato, el tamaño. Hay infinidad de variables que hacen que el libro sea único. Y hay gente que construye muy bien libros. A mí me pareció muy bonito. No conocía el libro del té, y entonces la librería anónima de Huesca, que son mis amigos, Chema, le pido: oye, tráeme un libro del té. Me consiguen un libro del té. En esa misma semana que yo recibo el libro del té, unos amigos de Zaragoza, que tienen una Ductus, tienen una empresa de encuadernación, hacen un trabajo maravilloso de encuadernación, me mandan una libreta para dibujar, que ellos hacen, me la mandan como regalo. Era la casualidad de que recibo la libreta, y ese mismo día que recibo la libreta, pues necesito ir a la tienda, a la Casa del Pintor en Huesca, y a comprar un material. Y entonces cuando estoy en la Casa del Pintor, Lucy, que está en la Casa del Pintor, me dice: Isidro, mira, me han llegado estos rotuladores, que son unos rotuladores acuarelables, Tombow. ¿Qué te parece si te doy un par de rotuladores, los pruebas y me cuentas cómo te va con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, yo cojo, digo, vale, pues me llevo esta gama, me llevo 5 colores de esos rotuladores. Y entonces, bueno, todo eso sucede de forma fragmentaria, separada. Al fin de semana siguiente es el cumpleaños de la hermana de mi pareja, y nos vamos a un pueblo que se llama Olva, que está en Teruel, un pueblo precioso donde nació Pertegaz, que es una maravilla. Era mayo, primavera absoluta, muy bonito. Celebramos el cumpleaños, llega el domingo por la mañana y yo me voy a dar un paseo y me llevo el libro del té que ya había empezado a leer, me llevo el cuaderno que me había regalado y esos rotuladores. Entonces, paseando, bueno, pues lo primero que me paro un momento y dibujo una flor con los rotuladores. Y luego dibujo otra flor distinta. Y hago como 5 flores diferentes. Y cuando regreso a la casa por la tarde, llego al capítulo siguiente, que se titula Las flores. Y entonces leo el capítulo de las flores y digo: no puede ser. O sea, tanta casualidad es imposible. Me lo han puesto a huevo. O sea, tengo que seguir por esta senda. Y entonces llamo a Martín y le digo:
ya tengo las ilustraciones, no te voy a ilustrar el libro, voy a dibujar flores. Y él se queda muy perplejo y dice, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Y le digo, sí, voy a hacer lo que quieras. Entonces es un libro al que yo le tengo mucho cariño. Por varios motivos, ¿no? Porque la lectura del libro es maravillosa, fantástica. Que yo bebía té, pero no tenía un conocimiento profundo, era un profano, no tenía un conocimiento específico de la cultura japonesa del té. Es fascinante, verdaderamente fascinante. El libro se mueve a un nivel filosófico, antropológico, sociológico. Es un libro muy abierto, poético, es un libro bellísimo. Y luego porque me posibilitó hacer un trabajo que yo no hubiera hecho jamás en la vida. Yo qué voy a dibujar flores. O sea, yo no había dibujado nunca flores para nada, ¿no? Pero ahí está. Bueno, tal y como habíamos planeado, vamos a dejar este último cuarto de hora. No lo conozco todavía, pero por el tema no es un libro más de Ferrer, que será tan precioso o tan evocador como los demás, pero creo que este libro es muy importante. Por eso le he pedido que el mismo, bueno, y tú también querías intentar hablar de este libro, tiene algunas imágenes y con esto cerramos. Luego, si hay tiempo, pues quizá haya alguna pregunta para Isidro. Estupendo, me parece muy bien. Bueno, este es un libro que ha costado 16 años hacerse. El texto me lo manda Paula Carbonell, que estuvo aquí el año pasado, y es un texto que ella escribe después de ver una atrocidad en la televisión durante la guerra de Irak. Es un autobús lleno de niños que es bombardeado y entonces dan la noticia de que todos los pasajeros de ese autobús han fallecido y en su gran mayoría era población civil y niños, ¿no? Entonces ella escribe un texto que le sale de dentro, un texto muy visceral, muy bonito, muy sintético, que deja mucho espacio abierto, que se titula No. A mí ese texto me llega 2 años después que ella lo escriba, porque inicialmente lo iba a ilustrar otra persona. Esa persona no termina de ilustrarlo y a través de un amigo común, que es Carlos Arasatoro, con quien yo colaboro con mucha frecuencia, él me dice, Paula tiene un texto maravilloso que a lo mejor te interesa, ¿no? Entonces Paula me manda el texto, yo lo leo y me comprometo con ella a ilustrarlo. Pero no es el momento. O sea, yo no había vivido esa situación, yo no tenía la misma tensión. Y le digo, me encanta, lo haremos. Yo necesito el tiempo para que el texto sea posible. En mi cabeza, las ilustraciones se han ido componiendo de muchas maneras diferentes, se han ido conformando con muchas estéticas distintas. Ese libro ha sido muchos libros, conforme han pasado los años. Paula, armada de paciencia, la de Laura, para aguantar 16 años en espera, que son unos cuantos, ¿no? Me llamaba cada 3 meses y me preguntaba, ¿cómo va lo nuestro? Y me decía, se está cociendo, Paula, se está cociendo. ¿Cómo va lo nuestro? Dentro de 2 meses, Paula ahí aguantaba. Me acuerdo que Paula y su pareja Julio me hicieron una encerrona, me invitaron a cenar un día y me pusieron frente a la pared y me dijeron, o haces el libro o te has comprometido, lleva este libro secuestrado. Eso fue cuando habían pasado 12 años, ¿no? Todavía tuvieron que pasar 4 más desde la encerrona. Pero bueno, el libro fue en un momento muy determinante y es cuando, justo hace un año, un poco antes de hace un año, empezó la suma de
muertos civiles en Gaza, ¿no? y la invasión, no sé, el genocidio que está sucediendo con la población palestina, que está ahí, que es una realidad a la que estamos asistiendo como espectadores pasivos y que nos vemos desprovistos de herramientas para poder actuar, porque esto se debería actuar a nivel político de una forma global, ¿no? Bueno, esto está pasando en este momento, la suma de muertos cada vez es mayor y cada vez es más insoportable. A mí esto me remueve por dentro, ¿no? Me genera una tensión enorme y es el momento en el que yo cojo el texto de Paula. Y digo, es el momento de que este texto salga adelante. Era enero y yo me encierro durante 2 meses en el estudio y lo saco adelante. Este texto tiene que ver también con lo último que estaba haciendo y con mis últimas, digamos que, aproximaciones a la ilustración desde otro territorio, desde un territorio muy teatral. Me han hecho muchas veces la pregunta de qué manera el teatro está presente en mi trabajo, ¿no? Y el teatro está cada vez más presente. Yo soy muy consciente de que hay una parte de mi formación que está ahí, que cada vez es más sólida y que cada vez tiene una presencia mayor, tanto en la gráfica como en la ilustración. Entonces, bueno, lo he potenciado. Entonces hay dos proyectos hilados que uno va de la mano del otro. Este lo voy a pasar muy rápido. Es un encargo del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son las ilustraciones de Frankenstein. Conocéis todos Frankenstein, estos son los bocetos. Y yo no había leído el texto de Mary Shelley, no lo desconocía. Cuando lo leí me conmovió, me pareció un texto de una profundidad tremenda, de una calidad literaria brutal, pero me di cuenta de que claro, se ha desvirtuado por completo a Frankenstein. Frankenstein no es el monstruo no tiene ni nombre, no existe el monstruo. Dice una cosa Borges, que tú lo has dicho, ¿no? Sobre que decía Borges que las palabras hacen las cosas, ¿no? O sea, cuando nombras algo, lo haces posible, lo construyes. La criatura no tiene nombre. Frankenstein es el doctor. Y ahí pues hay la criatura no tiene nombre, no tiene entidad, y carece, porque no tiene educación, también carece de la comprensión del bien y del mal. No puede hacer el mal porque nadie le ha enseñado lo que es el bien y lo que es el mal. Él lo único que quiere es que Frankenstein le reconozca. Entonces me planteé, yo por otro lado, cuando leía esta cosa que pertenece tiene un espíritu muy romántico, pertenece a su época. Entonces hay una concepción muy escenográfica de la estructura narrativa, con una dimensión enorme, grandiosa de los espacios y una dimensión muy pequeña del ser humano. El ser humano es un pelele, se mueve porque lo mueve la naturaleza, ¿no? Aparece el Ártico, los hielos, esa dimensión enorme de los espacios, los Alpes, el lago Lemán, que es muy bestia. Y entonces yo cuando lo estoy leyendo, casi estoy escuchando una ópera y digo, esto me lo tengo que llevar hacia lo operístico, hacia lo escenográfico. Entonces recupero de mi formación como escenógrafo las teorías de Adolf Appia y Gordon Craig, que tenían una teoría que era la supermarioneta, donde el actor es una parte más. No es el fundamental, sino que es una parte más de la construcción de la narrativa teatral. Y es fundamental, importante para la narrativa del teatro, para la construcción de ese presente teatral, elementos escenográficos.
pero lo que es revolucionario es la luz, el uso de la luz. La luz construye la realidad. Y digo, ostras, es interesantísimo, ¿no? Hay que trabajar con la luz. Otro tipo que me interesó muchísimo en este proceso de búsqueda es Robert Wilson, que es este escenógrafo, director de teatro, que trabaja con la luz de una forma muy apabullante. Entonces quise que la luz fuese el elemento esencial en la construcción de las ilustraciones. Las ilustraciones son prácticamente escenografías fotografiadas que luego se adecuan al texto. A mí hay una cosa que me molesta especialmente de los libros ilustrados, es que me condiciona la lectura la ilustración. Que en un texto muy narrativo que abre desde la hipotiposis, ¿no? Que es esa facultad que tiene la mente de construir espacios imaginarios vinculados al relato y a la palabra, que la ilustración me cierre el espacio de la imaginación. Entonces dije, voy a eliminar del libro las ilustraciones. Quiero que la ilustración esté oculta. Que si tú quieres ver la ilustración, tienes que abrir la ilustración. Pero si no, puedes leer el libro sin tener ilustraciones como un estorbo. Entonces la ilustración está dentro del libro, se esconde. Y aquí hay un trabajo fundamental de iluminación, ¿no? Pues cómo la luz construye la realidad. Eso me interesaba mucho. Por ejemplo, claro, yo todo esto lo tenía en mi cabeza y una vez construido, iba construyendo, pero no lo había dispuesto. Entonces, una vez que lo dispongo, hay un juego muy abierto, de mucho tiempo, de ver cómo la luz interviene en la escena. Fijaros, ¿no? Es la misma escena, pero lo que cambia es la luz. Son dos realidades distintas, están contando cosas diferentes, ¿no? Luego integrar el azar, la serendipia, integrar el imprevisto. Yo no quise poner nunca a la criatura que apareciese, solo aparece en un momento del libro, sino que apareciese su sombra. Me parecía más interesante que estuviese velado la presencia, ¿no? Ya que no tiene nombre, ya que no tiene entidad, pues que fuese la sombra la que... Y estaba empeñado en que aquí apareciese la sombra de la criatura de fondo, pero se enredaba mucho con toda la estructura de árboles. No veía cómo integrarla. Y de repente en ese juego con las linternas de iluminar, ostras, aparece el ciervo. Y digo, es que la sombra del ciervo es infinitamente más dramática que la de la criatura, ¿no? Y aquí hay un juego muy Aquí es la única ilustración donde aparece la criatura, el monstruo, y en el resto siempre son proyecciones. Siempre proyecciones veladas y una dimensión muy grande de lo que es la naturaleza. Es un trabajo muy teatral que da pie a este otro libro. No, que es el libro del que estamos hablando. Y aquí lo que sucedió es que decidí retomar los argumentos de iluminación, de Gordon Craig, pero llevándolos hacia un expresionismo extremo. Entonces aquí recuerdo... Yo hice un viaje en bicicleta desde Zaragoza a Madrid para ver la cantante calva, la clase muerta de Tadeusz Kantor, que fue una obra que se representó en el María Guerrero. Tadeusz Kantor era un pirao polaco que venía de la escuela de Grotowski, que inventa una cosa, el teatro de la muerte, en donde trabaja fundamentalmente con la ilusión. Justo contrariamente a Stanislavski, que trabaja de la experiencia, la interiorización, y dice, no, la experiencia del teatro es plasmación pictórica y es pura ilusión. Entonces lo que hay que construir es
trabajar desde la ficción. La clase muerta, que es brutal, es una cosa tremenda, a mí me impactó visualmente muchísimo. O sea, me produjo un impacto que todavía me perdura, ¿no? Y otro elemento que me perduró, que me impactó mucho, fue el trabajo de William Kendrick. No sé si conocéis el ilustrador sudafricano que hace animación, que es una bestia parda y que es fantástico, y que trabaja con la proyección de la sombra, ¿no? Y con la proyección de los elementos de las construcciones. Y a mí este montaje, que lo vi hace muchos años, hace más de 20 años en Torino, también me produjo un impacto visual muy fuerte. Con todos esos argumentos yo quise hacer este libro. Y este libro carece de bocetos. Estos son los bocetos. Esta es mi forma de enfrentarme a este libro. Es decir, son dos personajes, son dos niños en escena que van a establecer una relación entre ellos como dos títeres que yo voy a ir colocando de una manera sobre el escenario. Y luego recurro más allá del texto de Paula, porque no quiero representar lo que ya las palabras dicen, recurro a dos elementos simbólicos. Bueno, en realidad hay tres elementos simbólicos. Uno es el color, y es la ausencia de color. Lo que yo me he dado cuenta, no es que me haya dado cuenta, pero observándolo, en un conflicto bélico, en Gaza desaparece el color. No hay color. El cemento lo cubre todo. El polvo de cemento cubre las personas, cubre las cosas, cubre los objetos. Y el color de la vida, el color amarillo, rojo, verde, azul, desaparece. Todo es blanco, todo es mortecino. En un conflicto bélico, el color muere. Y muere la vida con el color. Hay que trabajar monocromamente. Y otro elemento es dos elementos simbólicos más. Uno es un agujero que integro y una escalera. Nosotros en nuestra cultura judío-cristiana tenemos una percepción vertical de la existencia. Arriba está Dios, y abajo, arriba está lo bueno y abajo está lo malo, ¿no? El cielo, el infierno, y el lenguaje está lleno de confirmaciones. Al más alto no podía llegar, ascender, flotar, volar, tocar las nubes, o estar hundido, tropezar, caer, el abismo. Entonces dije, bueno, esos dos elementos me sirven para narrar metafóricamente o contar metafóricamente cosas que no se ven pero que están presentes. A nivel escenográfico, la escalera que me permite huir, me permite traspasar el muro, me permite llegar al otro lado, también es un elemento de escenografía que se convierte en otras cosas. Es mutable. Es una silla, es una mesa, es un juego infantil, y el agujero que aparece en un momento determinado va creciendo hasta que engulle la existencia. Y bueno, estos son los personajes tal y como están, como yo trabajo, como yo construyo, y os lo voy a leer. No. Mi hermano y yo íbamos a la escuela. Mi amigo no llegó. La maestra dijo que regresáramos a casa. Mi hermano y yo no la encontrábamos. Nos fuimos a jugar al parque. Mamá nos encontró y nos dio muchos besos. Mamá dijo que íbamos a jugar al escondite y a buscar a papá. El juego no acababa nunca. Mamá decía que los petardos no la dejaban dormir. Habían pasado muchos días. Ahora siempre teníamos hambre y sed. Ya no jugábamos al escondite. Si sonaban las sirenas, mamá nos llevaba al restaurante. Ese día comíamos. Mi hermano enfermó.
No pudimos ir al hospital. Papá nos encontró. Mamá sonrió. Hicimos cola para tomar un tren. No sé por qué no nos dejaron subir. Ya no iríamos a casa de la tía. Volvimos a jugar al escondite. Teníamos hambre. Mi hermano se durmió. Papá dijo una palabrota. Y que eso sí se podía decir. Puta berra.